Ahí, Ahora sí. ahora está. Bien. Ahora sí. Bueno, menos mal que se dieron cuenta. Y no sé qué hice. Ah, me hice hospedador, pero no lo puse a grabar. Bueno, ¿alguien que Yo, lee el profe. artículo? Bueno, dale. Artículo 208. Plazo, remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses. Está Y ahí. su antigüedad. Hasta ahí esa primera partecita nomás. Porque lo Bien. primero que vamos a hacer es definir qué va a ser el accidente o enfermedad inculpable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirla. Y vamos a decir que es toda alteración de salud que impide la prestación de servicio. ¿De dónde lo sacamos? Del mismo artículo 208. ¿Sí? Lo importante de esta situación es que esta alteración de su salud lo imposibilita de trabajar. Y a su vez, que esta razón no tiene que ver con la prestación del trabajo, esta situación por la cual está impedido de continuar con la prestación del trabajo. ¿Qué entendemos por incapacidad? Lo consulto a ustedes. ¿Qué entienden por incapacidad? Una No puede realizar limitación, una profe. tarea. Bien, es una limitación. Es no poder realizar la tarea. Es toda situación por la cual se desaconseja el cumplimiento de la prestación. ¿Sí? No debe confundirse la incapacidad con una indisposición de tipo pasajera, porque las indisposiciones de tipo pasajera, lo que justamente tiene la diferencia que no van a llegar al grado de incapacidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe una alteración de salud que no permite al trabajador continuar con la prestación, lo que va a ocurrir es que van a haber ciertos plazos, por lo cual no va a ir a trabajar, estos plazos van a ser pagos, y estos plazos se van a definir en base a dos situaciones específicas, es decir, qué plazo le corresponde al trabajador, que son la antigüedad en el trabajo y las cargas de familia, ¿sí? Esto está regulado también por la ley de contrato de trabajo. Tenemos estos periodos que van a ser plazos de enfermedad retribuidos, que ya vamos a ver que son de 3, 6 o 12 meses según el caso. Una vez que se ha perdido que se ha pasado este tiempo, ya lo vamos a ver en desarrollo, pero más o menos en forma resumida, el trabajador va a perder el derecho a tener el periodo remunerado y va a comenzar el plazo de reserva de su puesto de trabajo. Esta reserva va a durar como máximo 1 año. Vamos a ver que en ese lapso el trabajador puede tener el alta médica o no puede tener el alta médica y qué es lo que sucede según la ley en caso de que no tenga el alta médica. Para que resulte aplicable entonces lo que tiene que ver con el régimen de la ley de contrato de trabajo, esto es lo que dijimos al principio. Esta alteración de salud no tiene que haber sido causada por ocasión o en ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque si es en ocasión del trabajo, se aplica la ley del riesgo de trabajo. ¿Sí? En todos los demás casos, se aplica la ley de contrato de trabajo y se considera que es una enfermedad o un accidente inculpable siempre que se den los requisitos. ¿Estamos? Entonces, como primer punto o como primer requisito es que la enfermedad o accidente sea inculpable, es decir, que no esté relacionada con el trabajo y que esta situación no haya sido de tipo doloso. ¿Qué quiere decir esto? Lo haya hecho con culpa. Bien. O ¿De sea, a quién? propósito. ¿De El quién? mismo empleado. O sea, que se haya... Bien. Que el trabajador no haya generado una situación dolosa. Entonces, por ejemplo, tomar una medicación para que me dé fiebre durante todos los días que me presento a trabajar. ¿Sí? Es lo que hace mercado, profe, todos los días. A mí me dijeron que cejas le enseñó. Bien. Por otro lado,
es esta situación de que sea incapacitante, es decir, que lo imposibilite de prestar las tareas. Y en tercer requisito es que se debe manifestar durante la relación laboral. Entonces, si se manifiesta algún tipo de enfermedad luego de culminado, por ejemplo, la relación laboral, no se considera una enfermedad de tipo inculpable, ¿sí? Entonces, estos son los requisitos para que podamos hablar de enfermedad o accidente inculpable. ¿Cuáles son los plazos retribuidos? Dijimos que para determinar los plazos en el que el empleador debe abonar al trabajador la remuneración, se van a tener en cuenta dos elementos: la antigüedad del trabajador y el tema de las cargas de familia. Ahora sí, Gabriela, disculpe, lea el 208 completo. ¿Sigo, profe? Sí, lea todo completo, ahora sí léalo desde el principio y yo no la interrumpo. Bueno. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses. Si su antigüedad en el servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a 6 y 12 meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o corresponda abonar al trabajador, profe, disculpa, estoy desde el cel. No hay problema. Se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueran acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del trabajador. Si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por causa económica o disciplinaria dispuesta por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fueran sobrevinientes. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que estos plazos de 3 a 12 meses, de tipo en el que el trabajador es retribuido, no son por año, sino que corresponden por enfermedad. Entonces puede suceder que el trabajador tenga distintas enfermedades durante un año que correspondan a distintas cantidad de meses, ¿sí? Puede suceder que el trabajador se reintegre antes de vencido el plazo, y en cuyo caso los días que restaban para cumplir ese plazo se pueden sumar a un nuevo plazo si se da una recidiva, que es la repetición de la misma enfermedad en ese año. Hay que tener en cuenta respecto al último párrafo que leyó la compañera, de qué sucede acerca de las enfermedades inculpables que se generan durante los periodos de suspensión. Que se generan en periodo de suspensión no quieren decir que no deban ser retribuidos, sino que lo que va a tener como opción el empleador es de aplicar la suspensión durante la enfermedad, o bien determinar que luego que le den el alta médica al
trabajador, recién ahí aplicar la suspensión, ¿sí? Pero también se puede dar en estos periodos. Vamos a ver el tema de la conservación del puesto de trabajo. Algo que les quería decir. Hay casos especiales en el que también se pueden dar, que son, por ejemplo, en los contratos de plazo fijo, temporada o contrato eventual. Respecto de los contratos por tiempo indefinidos, en el caso del periodo de prueba están amparados por este derecho. Por lo tanto, si durante el periodo de prueba se da esta cuestión de la enfermedad inculpable, se puede pedir el plazo para la recuperación. En el caso de contrato eventual, plazo fijo y contrato de temporada, se va a dar este periodo retributivo hasta que efectivamente se dé la situación de que se venza el plazo en el plazo fijo, que siempre que estemos dentro del ciclo de prestación en el caso de la temporada, y mientras no se dé la situación o el agotamiento de la eventualidad en el caso de los contratos eventuales, ¿sí? Entonces, en estos casos también está cubierta el periodo por enfermedad o accidente inculpable. Ahora sí, respecto a la situación de la conservación del empleo, es un plazo de suspensión del contrato de trabajo en el cual el trabajador no va a tener derecho a cobrar una remuneración porque ya se ha agotado su tiempo, el plazo que establecido por la ley, pero ese tiempo sí va a ser computado a los fines de la antigüedad. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad esta situación, como dijimos, no tiene que ver con la culpa del trabajador y solamente es una cuestión de que se ha agotado temporalmente el tiempo establecido por la ley de contrato de trabajo. Vamos a leer, alguien que lea el artículo 211, disculpen, de la ley de contrato de trabajo. Artículo 211. Conservación del empleo. Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de 1 año contado desde el vencimiento de aquellos. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirlo. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Bien, entonces, comienza la reserva del puesto durante 1 año. En este tiempo el empleador no debe abonarle ningún tipo de retribución al trabajador. El contrato continúa vigente durante este año de reserva hasta que cualquiera de las partes decida disolverlo. ¿Qué es lo que puede suceder? En primer lugar, el empleador debe notificar al trabajador respecto de que comienza el periodo de reserva del puesto y le debe decir cuándo comienza este periodo y cuándo termina el periodo. Lo único que debe hacer es conservarle el trabajo, no debe pagar la remuneración, y lo que puede suceder cuando termine ese año es que el trabajador regrese al trabajo, o puede suceder que continúe imposibilitado para trabajar, y en cuyo caso hay que ver si se determina una incapacidad absoluta. Dijimos que la conservación del empleo, esta situación de la conservación, no significa una ruptura del contrato de trabajo, pero las partes lo pueden decidir por medio escrito y por los medios de notificación fehacientes, ¿sí? En caso de que se termine con el contrato, el empleador no pagará ningún tipo de indemnización, ¿sí? Respecto a la reincorporación del trabajo, vamos a leer el artículo 212.
212, profe. 212. Ah, bien. Reincorporación. Vigente el plazo de conservación del empleo si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva de la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que puede ejecutar sin disminución de su remuneración. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuere imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245 de esta ley. Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta por el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto. Bien, entonces, culminado el tiempo de conservación del empleo, puede suceder que el trabajador regrese en condiciones normales o puede suceder que regrese con algún tipo de incapacidad, ¿sí? Este tipo de incapacidad, cuando hablamos de incapacidad absoluta, disculpen, vamos a empezar por lo mayor, absoluta o definitiva, es cuando la situación no es reversible, ¿sí? No existen causas razonables o expectativas científicas de que el trabajador recupere lo que ha perdido, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, si la situación es de tipo definitivo o absoluto o es de tipo parcial. La primera, que es la incapacidad definitiva parcial, que es el primer párrafo que leyó la compañera del artículo 212, es cuando el empleador tiene la obligación de otorgar al trabajador tareas livianas acordes a su capacidad actual, ¿sí? Siguiendo el 212 decimos que si el trabajador se reintegra al trabajo y el empleador le otorga nuevas tareas que puede realizar de acuerdo a esta disminución que presenta el empleado en su capacidad, el contrato continúa normalmente y el empleador debe pagar la misma remuneración que percibía con anterioridad. Profe, consulta sobre eso. Sí. Después no me cobre la consulta. No, ya usted, Ceja, no sé quién es el otro que tengo que pasar el CBU. Por ejemplo, si en caso de que vuelva, qué sé yo, bueno, vuelve con las condiciones, digamos, y no vuelve al 100% el trabajador, se le asignan tareas, y después de un tiempo el empleador decide darle la baja, digamos, al trabajador. No se le debe pagar ninguna indemnización más que lo que le corresponde, ¿no? A ver, no le Los entiendo la 45. pregunta. Esperen. Claro, vamos a... Es que tiene que Ejemplo, ver con le digo el eso. ejemplo. El abogado le digo el ejemplo. Cejas. Pero escuchen, esperen, terminemos de ver las situaciones y vemos si alguna se asemeja a lo que usted me está preguntando para que no mareemos los compañeros. Entonces, cuando terminemos, analizamos, ¿quieren? Pero le termino de leer. Entonces, lo que leí recién es, pero para que queden claras las situaciones y vamos al ejemplo puntual. Entonces, si el trabajador se reintegra con su discapacidad, ¿sí? El empleador tenía tareas para que realizara el trabajador, lo reintegro, continúa la relación laboral, le continúo pagando la misma remuneración. Si el empleador no puede otorgarles tareas acordes a la capacidad del trabajador por causas que no le son imputables, es decir, porque el trabajador no tiene tareas para realizar de tipo livianas, el contrato se va a extinguir, pero en este caso lo que va a abonar es
la indemnización del artículo 247, ¿sí? Que es la mitad de la indemnización del 245. Recuerden que esta situación de no imputable es que no existen tareas para que el trabajador pueda desempeñar, ¿sí? Y entonces no es solamente porque no le es conveniente, sino que efectivamente no puede realizar. No sé, tengo una empresa de camiones, no sé, se me ocurre. Entonces, si la persona presenta algún tipo de incapacidad por la que no pueda realizar la conducción del vehículo y yo no tengo otra tarea que no sea la de choferes dentro de mi empresa, entonces no le puedo brindar otro tipo de tareas, ¿se entiende? Ahora, si yo tengo esta empresa y además tengo una secretaría, es decir, tengo una oficina, entonces ahí no puedo escudarme, porque en realidad tengo una oficina administrativa en donde podría estar sentado realizando algún otro tipo de tareas, ¿se entiende? Siempre recuerden que estos hay que ver el caso particular, porque efectivamente el empleador va a tener que justificar la situación, ¿sí? Si por el contrario, el empleador no le entrega tareas compatibles con su aptitud física, siendo que sí puede otorgarle algún otro tipo de tarea, el contrato se va a extinguir, pero en ese caso va a tener que pagar la indemnización del 245. Por eso es importante esta situación, de si tengo la posibilidad de darle otro tipo de tareas, o si no tengo la posibilidad como empleador, digo, de darle este tipo de tareas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la incapacidad disminuida, a la capacidad disminuida, disculpen. ¿Algo de esto, Vara, Sí, sí, ya me ¿tiene que ver? cerró, profe. Sí, Si yo nosotros tengo tuvimos un tareas, obrero, por sí, ejemplo, y trabajo en la construcción. sí, Bueno, tuvimos un obrero, tuvo un accidente, sí. la persona volvió con incapacidad, ¿sí? No puede levantar, por ejemplo, un peso superior a 5 kilogramos, Sí. lo cual nos recomendaba la ART al volver que nosotros eligiésemos otra tarea para la persona. Bueno, nosotros le dimos la tarea de sereno a esa persona, la cual no tiene, o sea, solamente es en control de la obra. Y de esto, por ejemplo, ya pasó, no sé, un año. Hoy en día, mi duda es, si hoy en día nosotros ya no necesitamos de su servicio, digamos, le damos la baja, el cese laboral, Se cortó. a la persona no hay que pagar la indemnización por la incapacidad y Lo demás, primero que sino le el voy a tipo decir, lo primero que le voy a común. decir, nosotros acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de accidente? Inculpable. ¿Y qué aplicamos? Eso es la RT, ya tendría que verlo. Exactamente. Usted me está hablando de accidente de trabajo, en donde vamos a ver la ley Sí. específica la clase que viene, para ver qué corresponde, cuánto, etcétera. Acá estamos en la ley de contrato de trabajo, enfermedades y accidentes inculpables que no fueron generados Sí. por la relación de trabajo. Así que su Douglas duda lo se la quiere vamos a limpiar, responder profe. el Lo quiere lunes. limpiar, Douglas. Tengo que pagar el Aparte, 245. La vamos a responder el lunes, Sara, porque hoy bueno, estamos viendo otra situación. listo. ¿Listo? Gracias. No hay problema. No se me adelante de la unidad. Bien. Perdón. No, pero ven que es importante para que nos ubiquemos, porque si no, no se va a aplicar lo de la indemnización. Entonces, para que entendamos la próxima clase, para que no confundamos. Hoy estamos viendo inculpables, situaciones que no son generadas por la relación del trabajo y en donde no hubo dolo por parte del empleado. ¿Sí? Bien, vimos la situación de la incapacidad. Ahora, ¿qué pasa si hay de la incapacidad parcial? ¿Qué pasa si hay una situación de incapacidad absoluta? Y en este caso, el trabajador directamente no va a poder reincorporarse, ¿sí? Por padecer algún tipo de incapacidad definitiva total que le va a impedir desarrollar cualquier tipo de actividad productiva. Recuerden, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de incapacidad definitiva total? 66%. Bien. Superior al 66%, ¿no es? Bien, 66 o superior. 66 o superior.
¿sí? Entonces, si tiene el 66% o un porcentaje superior de la capacidad obrera disminuida, esa persona se entiende que es improductiva para cualquier tipo de tarea, ¿sí? Y la ley entiende que como por esta situación se va a terminar la relación laboral, debe abonarse la indemnización del artículo 245, ¿sí? No requiere, para este tipo de causas, no requiere ningún tipo de expresión de voluntad de ninguna de las partes para disolverse, porque una vez que está declarada el tipo de incapacidad, ya ningún otro tipo de acto entre las partes es necesario. Este tipo de... En este caso se entiende que es un resarcimiento por la terminación del contrato que está imposibilitada en una cuestión de imposibilidad física o psíquica del trabajador de continuar prestando servicios en el trabajo. Y que a su vez no va a poder reinsertarse de nuevo en el trabajo ni obtener un nuevo empleo porque no tiene la posibilidad de desarrollar ningún tipo de actividad. Este tipo también de resarcimiento, como dice el artículo 202, es compatible con cualquier otro tipo de beneficio que se acumule, ya sea por un estatuto especial o por un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? En estos casos, la incapacidad está a cargo del trabajador, ¿sí? Y en caso de controversia, el medio idóneo para hacerlo es el de una pericia médica en sede judicial. No es suficiente la presentación de certificados médicos, ni tampoco el otorgamiento de jubilación por invalidez, ¿sí? Como documentación a presentar. Porque el trámite administrativo no es vinculante para el juez que se está desarrollando en la sede judicial, ¿sí? Bien. Vamos a ver cuáles son las obligaciones del dependiente y las facultades del empleador. Vamos a leer el artículo 209, yo les voy dictando. Vamos primero por el 209. Alguien que lo lea. Hola, profesora, y lo leo yo. Dale. Artículo 209. Aviso al empleador. El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad, de accidente y del lugar en que se encuentre en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditado. Bien, entonces, ante una situación de enfermedad o accidente inculpable, le tengo que notificar a mi empleador. La ley no establece una forma determinada, pero recuerden que siempre se aconseja que sea por un telegrama a los fines de que su notificación sea por medio de algún organismo, etc. ¿Sí? Siempre cualquier tipo de notificación laboral se recomienda que sea por medio de telegrama, pero la ley no establece una forma específica. Lo que va a hacer es presentar un certificado médico que demuestre la afectación incapacitante que está invocando el trabajador, y debe determinar o indicar a dónde se encuentra alojado, ¿sí?
Si no lo hace, se entiende en la notificación que realiza el empleador. Si se omite hacerlo, se entiende que es en el domicilio denunciado, recuerden cuando hace el contrato o en el resto de notificaciones. Por eso siempre dijimos que es importante que el empleado tenga su domicilio actualizado. ¿Por qué es esto además? Porque si el empleador manda a realizar un control de esta situación con algo que ya vamos a ver que es el artículo que sigue, y el trabajador no se encuentra en el lugar que denunció, no va a recibir remuneración por ese día que no se encontraba en el lugar, ¿sí? Por ese día y todos los que resulten. Ahora bien, disculpen, respecto a esta regla de que debe notificar el lugar en el que esté, hay una excepción. Y esto es, de que si no pudo dar aviso o el medio no cumplió el fin, debe demostrar el trabajador las circunstancias por la cual se le imposibilitó concurrir al trabajo o por la cual no pudo comunicar la ausencia. Entonces, por ejemplo, se consideran que están justificados si, por ejemplo, la persona a raíz de esa enfermedad o accidente se encontraba internado en un hospital o en un sanatorio, ¿sí? Entonces, efectivamente, no pudo realizar la notificación y a su vez tampoco estaba en el domicilio, ¿sí? Entonces, a la regla tiene esta excepción, ¿sí? Y en estos casos cuando se entiende que se encuentra fehacientemente probada, porque si está internado en un lugar que tiene que ver con la salud, no hay duda de que la situación está siendo corroborada por personal médico y no hay duda respecto a su ingreso y egreso en ese lugar, ¿sí? Vamos con el artículo 210. Ahí lo leo. Sí. Control. El trabajador está obligado a someter al control que se le efectúe por el facultativo designado por el empleador. Bien. Cuando hablamos del facultativo, siempre entendemos que tiene que ser un profesional de salud el que realice el chequeo. Por eso, el trabajador denuncia en el lugar que está, supongamos que está en su domicilio, y el empleador tiene facultad de enviar una persona que lo revise. Es una facultad que tiene el empleador. El trabajador puede aceptar o no ser revisado por este profesional ¿De salud, profe? de salud, perdón, es al revés. El empleador, eso es lo que le quiero decir. El empleador puede tener o no, tiene la posibilidad de hacerlo revisar o no, es al revés, de hacerlo revisar o no, ¿sí? En caso de que decida no realizarlo, pierde la facultad de verificarlo de forma posterior, ¿sí? Porque si no lo hace en el momento de recibir la notificación, que ya se hace con un certificado médico y tuvo la posibilidad de revisarlo, luego no lo puede hacer en el momento que al empleador se le ocurre más tarde, ¿sí? Es en el momento en el que llegó la notificación. Lo que va a determinar el empleador por medio del profesional de salud es la existencia o no de la dolencia, el carácter y duración de la misma, pero no puede requerir exámenes complementarios, ni derivar a un profesional determinado, ni tampoco un tratamiento si el trabajador no lo desea. Es decir, el trabajador es el que decide con qué médico realizar el tratamiento, qué tipo de tratamiento. Solamente es una constatación lo que hace el empleador respecto de lo denunciado y de lo que efectivamente está sucediendo. Entonces, la verificación se va a limitar al control personal y a la compulsa de antecedentes médicos que tenga el trabajador, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué pasa si el médico laboral le reduce los días de carpeta médica? Por ejemplo, va a un médico clínico y le da, por decirte, 20 días y por la dolencia, la enfermedad, lo que fuera. Y cuando va el médico laboral al domicilio, dice, no son 20 días, vos con 10 ya estás listo. ¿Cómo justifica ese médico actualmente? Comienza esta situación que decíamos nosotros. Si el trabajador no está de acuerdo con
con el tiempo que se le está dando, se debe requerir la junta médica oficial, ¿sí? Justamente porque los dos son profesionales de salud, en teoría ninguno de los dos deberían estar bajo, digamos, influenciados bajo ningún tipo de requerimiento que no sea que la persona pueda recuperar su salud, ¿sí? Entonces, en ese caso, si hay discrepancia, se requiere la junta médica oficial, que es de tipo administrativa, ¿sí? O bien, el empleado puede decidir recurrir a la justicia por esta situación. Hay nomás Telegram. Claro, puede ir a la justicia por esta situación, porque recordemos, en realidad es como si fuera un dilema médico, ¿sí? Porque son dos profesionales de salud que justificarán su discrepancia, ¿sí? Bien, vamos con la liquidación de los salarios por enfermedad. El artículo, ya les digo, el 208, cuando dice cómo se va a percibir. A ver, lo leo yo para que no se haga lío. Volvemos al 208, que es el que establece los tiempos. Y dice, la remuneración que en estos casos corresponde abonar al trabajador se liquidará conforme a lo que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interposición fueron acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. ¿Por qué establece esto la ley? Porque lo que nos indica es que la razón por la que se te está dando este plazo es para que el trabajador se recupere. Entonces no hay justificación para reducir la remuneración que el trabajador ya estaba percibiendo. Debe cobrar como si continuara realizando las tareas. Si bien va a cobrar lo que estaba cobrando al momento que comenzó la licencia, le corresponden todos los aumentos que se otorgan en lo sucesivo, es decir, mientras él esté con la licencia. Otra parte del artículo dice, si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, disculpen, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de la prestación de servicios. Y vamos a leer qué sucede en el caso de despido. El artículo 213, que alguien lo lea. Artículo 213. Despido del trabajador. Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o a la fecha del alta, según demostración que hiciese el trabajador. Bien. En primer lugar, acá hay un error, digamos, algo que dice la ley, pero que los jueces interpretan de otra forma, ¿sí? Porque pone la prueba de la fecha del alta médica en el trabajador, cuando en realidad esta prueba debería pesar sobre el empleador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleador es el que tiene interés en demostrar que se ha producido con anterioridad al periodo establecido en el artículo 208. Esta situación en la que está protegido justamente el empleado tiene que ver con una extensión del principio protectorio, ¿sí? Y es poder defender al trabajador en caso de un despido arbitrario durante el periodo de enfermedad, ¿sí? Entonces se le impone al empleador el pago de los salarios que le hubieran correspondido en caso de continuar la relación laboral hasta la alta médica o la conclusión del plazo de licencia retribuida. Por eso mismo se entiende que en realidad el que debería aprobar el alta es el empleador porque es quien se ve beneficiado, ¿sí? Bien, hasta acá lo que tiene que ver con enfermedad y accidente inculpable. Les vamos a ver ahora un video
como introductorio de la Ley de Riesgos de Trabajo, pero todo lo que tiene que ver con accidentes en ocasión de trabajo, vamos a verlo la próxima clase, ¿sí? Voy a compartir el video y después charlamos un poquito, así ya terminamos con la clase. A ver si lo tengo, si lo dejé guardado, ¿dónde lo puse? Acá. Ya se los muestro, esperen que... Bien. Para comenzar, hablemos un poco de historia. En el año 1996 entra en vigencia la ley 24.557, denominada comúnmente como ART, Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Los objetivos de la ley 24.557 son asesorar en la prevención de accidentes, reparar los daños ocasionados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, promover la recalificación y reinserción del accidentado e indemnizar los casos que resulten en incapacidad o muerte. ¿Y el alcance de la ley a quiénes incluye? El alcance de la ley 24.557 incluye a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público, a pasantes y becarios, que son aquellos trabajadores vinculados por relaciones no laborales, y carga pública, aquellas personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos cubiertos por la ley 24.557? Los accidentes laborales, todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o aquellos ocurridos entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el trabajador no hubiese alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, y que se los denomina in itinere. También, entre los riesgos cubiertos, están las enfermedades profesionales, que son aquellas que se encuentran en el listado que anualmente elabora y revisa el Poder Ejecutivo. Toda cobertura tiene prestaciones, en especie o médicas, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional, servicio funerario. También están las prestaciones dinerarias, reintegro a la empresa de salarios pagados por ILT, en caso de optar por esta modalidad, pago de indemnizaciones por fallecimiento e incapacidades temporales y permanentes. Avancemos un poco más. En octubre de 2012 se sanciona la ley 26.773, que introduce, entre otros, dos grandes cambios. Incrementa el monto de las prestaciones dinerarias. Le otorga al trabajador la posibilidad de optar entre las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgos del trabajo o las que pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, iniciando una demanda en sede de la justicia civil. ¿Por qué es mejor elegir asociarte? Porque somos especialistas en... Profe, Bueno, sí. no, le iba a decir que lo vuelva el pedacito, el último pedacito. Ya después la próxima clase lo vuelvo a Bueno, mostrar, no se preocupen. bueno. En realidad este es de una empresa que, claro, que ofrece los servicios, pero estaba buena la primera parte como introducción. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo se llega a la actual ley. Vamos a hablar un poquito, porque supongo que esto también ya lo hablaron ustedes tienen una materia, no sé muy bien cuál es, en la que ven todo lo que es enfermedades y accidentes de trabajo. No recuerdo el nombre de la materia.
¿La tienen también ahora en la licenciatura? Tecnicatura se llamaba enfermedades profesionales y ahora ¿Acá no la tienen? sí, pasa que se divide en dos, en enfermedades y en accidentes. Son Bien. dos profesores diferentes. Bueno, pero igual, pero los dos ven lo mismo, digamos, ven la misma legislación. Claro, todo Lo se que basa en pasa, la misma sí, ley. claro, claro. Bien, nosotros desde el año 1915 a 1991 teníamos una ley que era la número 9688. No, es que a esto me refería, seguro que esta parte ya la vieron, entonces se los doy como rapidito. Esta primera ley, lo que sucedía, en la que estuvo hasta el año 1991, 1915 a 1991, es que el empleador debía cubrir por cualquier contingencia que ocurriera en relación de trabajo. No interesaba si esta situación era propia, digamos, de la efectiva prestación de trabajo o si tenía que ver con una cuestión personal. Y debía solventarla íntegramente. Como esto generó muchos costos a nivel del empleador de tipo laboral, se crea una nueva ley, que es la 24.028, que entra en vigencia en el año 1991 hasta el año 96, que aparece la ley, hasta el año 95, que aparece la ley 24.557. Lo que hace la anterior, la 24.028, si bien tenía un esquema similar a la ley anterior, solamente había un pago único y sí diferenciaba entre accidentes o enfermedades generados a partir de la relación de trabajo y aquellas que tenían que ver con una situación congénita o de tipo personal. Sí, Maxi, el segundo parcial es el único, es el 25 y vamos a mantener va a ser igual que el primer parcial. Esperen, termino esto. ¿Cómo? Hay alguien que está con el audio abierto, tengan cuidado. Provecho. Tengan cuidado. Bien, entonces, luego de la ley 24.028 aparece la ley de riesgo de trabajo, ya le contesto Max. Y es la que tenemos en la actualidad con las modificaciones que le dije a principio de clase. Esta ley tiene muchas modificaciones, recién yo les leí, 548 en distintos artículos, mediante decretos presidenciales, y hay algunas situaciones que se fueron aclarando con resoluciones. Las modificaciones de cuestiones más íntegras han sido a partir de la ley 26773 y la 27348 que les nombré en clase, que creo que esa es del año 2014, no les quiero mentir el año. 2012 es la 26773 y la otra no recuerdo si es 2014 o 2017, por eso no les quiero decir fechas de la otra ley que les... No, debe ser 2014 porque es 27. Bien, entonces, próxima clase vemos todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo. Efectivamente, Maxi, el próximo parcial es el 25. Entonces nosotros tenemos la próxima semana, esta semana que viene, yo voy a dejarles, nos queda la tarea de suspensión de trabajo y extinción de trabajo, no me recuerdo si vimos de suspensión, no, vimos remuneración, para hacer tarea. Entonces nosotros vamos a hacer, les dejo este fin de semana las tareas y las unidades para que el miércoles que viene veamos la tarea y vamos a ver casos de accidentes de trabajo y de accidentes inculpables, ¿sí? Para que lo analicemos de la forma que siempre hacemos, fallos para ese miércoles, el miércoles de la semana que viene. Revisamos tarea y hacemos los fallos. El lunes vemos accidentes de trabajo y hasta esa unidad o hasta ese tema entran para el parcial del 25. ¿Estamos? Profe, hasta ahora sería unidad 5 y 6, ¿o no? Sí, no tengo, a ver, ya te digo. No. A ver, ya te digo.
No, derecho laboral. Oh. No tengo el... Voy a entrar por acá. No tengo el programa a mano. ¿Alguno lo tiene a mano? Si no, ya entro al aula. ¿De qué, profe? ¿Hasta qué unidad entraría? Después de rendir el segundo parcial, ¿ya no tendríamos clase con ustedes? Sí, siguen teniendo clases. Nosotros tenemos que terminar el programa y tal vez haya algún chico que necesite recuperatorio. Y las clases siguen estando. Lo que sí, el final, recuerden que dependiendo de la condición regular o promocional, no me salía la palabra, es cómo va a ser el examen, pero es presencial. Eso sí lo voy a hacer presencial. El final sí. Es oral y presencial. Hay que ir de traje, profe Randy. Obvio, traje, corbata y regalo para la profesora. Tres cosas. Es traje, corbata y regalo para la profesora porque estamos a fin de año. Entonces, usted, cada uno sabrá la nota que se quiere sacar. Me falta el traje mentira. nomás entonces. Digo mentira porque están grabando, ya veo que después pasan esta parte y me terminan echando por sobornar a los alumnos. Entonces, próxima clase, ley de riesgo de trabajo, y 25 es el parcial. ¿Sí? No hay fechas de exámenes, así que se mantiene el 25. Esa no es fecha de examen. ¿Estamos? Ok. ¿Quedó claro? Este fin de semana tienen tarea. Ya tuvieron el fin de semana largo. Profe, día de la madre, profe. Y usted no es madre, así que no sé qué problema sí, se pero hay que hace. viajar a la casa. No, ya está, les damos el fin de semana largo. Profe, es la misma modalidad el examen. No. En la misma modalidad, chicos, de la misma forma, va a ser con los múltiple opción. Ah, bueno, la misma gracias. modalidad. No hay ningún problema. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Feliz Día de la Madre a las que sean madres y a sus madres. Y pásenla lindo y no hagan renegar a ninguna madre. Ni como marido, ni como hijos, por favor. Escuchate, Mercado. Chao. Nos vemos, profe. Chao.